vamos a presentarles sobre las interacciones ecológicas en el bioma de agua dulce. Bueno, nosotros elegimos el río Ramos aquí en Nuevo León, que este es un ecosistema, como lo bien mencioné, de agua dulce con gran importancia ecológica, donde aquí interactúan factores bióticos y abióticos que nos permiten el equilibrio del ambiente y una alta biodiversidad. A continuación, vamos a presentarles los principales conceptos de la ecología, incluyendo los niveles ecológicos, las características de las poblaciones y comunidades, las interacciones entre organismos y procesos como la asociación ecológica. También vamos a abordar temas como el flujo de energía, las cadenas alimenticias, también la trama alimenticia, los ciclos biogeoquímicos, los biomas y etc. Bueno, les voy a hablar sobre los niveles económicos y algunos ejemplos sobre el río Ramos. Estos se refieren a las jerarquías en las que se organizan la naturaleza. Primero tenemos al individuo, que es solo un organismo, que puede ser un árbol, un sauce, un álamo, un sabino. Después tenemos a la población, que es un grupo de organismos de una misma especie, lo que serían como las mojarras o las tortugas o las ranas. Y a continuación tenemos la comunidad, que es un conjunto de poblaciones de diferentes especies, o sea, las serpientes de agua que están en el agua, junto con las ranas y las tortugas de agua y las mojarras y todo eso. Luego está el ecosistema, que es donde interactúan todas esas especies, que serían la vegetación, en el agua y entre ellos en el mismo bosque. En el bioma tenemos pues, lo que puede ser el río, el bosque de galería, que se encuentra dentro de ese mismo espacio, y en la biosfera, que es todo el planeta. Bueno, las características de una población. Una población pues tiene ciertas características. La primera sería la dispersión. Y pues esta es dónde están las especies, o sea, cómo se distribuyen en una zona. O sea, por ejemplo, los anfibios pues están más cerca o viven más pues, cerca del río por una humedad, porque por ahí tienen sus huevitos y pues necesitan pues estar cerca del agua. Otra característica sería el crecimiento, que sería pues, que tanto aumenta una población por el paso del tiempo. O sea, como por ejemplo, de que cuando vive más, pues a veces llega más especies porque hay más agua. Y bueno, otro pues también podría ser la densidad, ¿qué podría ser? Pues, la densidad que es, bueno, la densidad es pues qué tantas especies pues hay en la zona específica, o sea, de que no sé, de que una zona de selección pues puede tener más especies que otras, o sea, de que esas partes de selección tienen pues mejores condiciones para los peces, entonces los peces están más en esta zona y pues no en otras, porque la zona pues tiene mejores condiciones. Bueno, como el nicho ecológico tenemos a los productores, que pueden ser como los aguafuertes, los sauces, algas y el pasto, que producen alimento mediante la fotosíntesis, como aquí se puede ver las alitas tomando sol. Y los herbívoros, como insectos, peces y mamíferos, que consumen hojas, semillas y algas. Los consumidores, como las garzas, serpientes y peces que cazan insectos, peces pequeños o anfibios. Y los descomponedores, que son hongos y bacterias que degradan hojas, troncos y restos de animales. Como algunas características tenemos especies que son diurnas o nocturnas y algunas que utilizan estrategias de caza, como el camuflaje, que se esconden en los arbolitos para atrapar a sus presas. Y también se alimentan de insectos, peces, semillas y bacterias. Otros que están adaptados, todos los organismos están adaptados a temperaturas cálidas o a la humedad que está cerca del río y a cambios estacionales como las lluvias y sequías que se producen en el año. La
las interacciones. Tenemos como primera la depredación, que son entre aves y reptiles. Las primeras de las aves son como el martín pescador y los halcones, que son los que bajan al río a tomar las mojarras o a los anfibios pequeños. Tenemos la simbiosis, que es el epifitismo, que es como el comunitarismo. Plantas como el musgo o el helecho se ponen o se desarrollan sobre las ramas, los troncos, para poder obtener luz y la humedad que les da el río, pero no causan ningún daño. Y está la competencia, que es lo dan por luz, que los árboles como los sabinos, los álamos o los sauces compiten para ver quién recibe más luz solar y obtener todos los nutrientes que necesitan de él. Como asociación ecológica tenemos la primera etapa, que es la pionera, que esta es una sequía extrema o un incendio o una inundación. Aparecen organismos como los arbustos, algas y plantas que estabilizan el suelo y retienen la humedad. Como etapa intermedia tenemos que con el tiempo crecen plantas más grandes como carrizos y árboles que aumentan los insectos, anfibios, peces y aves. Y como en la etapa ya final madura, se desarrolla el bosque ribereño más estable con los árboles más grandes como los ahuehuetes, sauces y encinos, que proporcionan el refugio para unos peces. Un comentario. No vayan a pensar que esa etapa primaria es sucesión primaria. Acuérdense, ¿cuál es la característica de una sucesión primaria? Que surge sucesión primaria. Que no hay un suelo verdadero. Cuidado. La secundaria sí. La secundaria surge después de un proceso, una sequía, un incendio, una X. ¿Sí? Yo lo que quiero es que no vayan a pensar que etapa pionera es una sucesión primaria. No. ¿Sí? Aquí en este caso están hablando de un contexto de una sucesión secundaria. Esas son las etapas de una sucesión secundaria, cuando no se perdió el suelo. ¿Bien? Nada más como aclaración, para que no lo vayan a ubicar. Primaria, pionera, no. Cuidado. ¿Sí? Continúen. Bueno, yo les voy a hablar sobre las características, que son los factores bióticos y abióticos. Primero comencemos con los factores bióticos, que son los seres vivos, que aquí está marcado por, como dijo mi compañera, el bosque de galería, que esto sostiene que las características son que los árboles crecen junto al sauce. Primero está la flora, que están como, no sé si las personas que hemos ido a ese río están los sabinos o ahuehuetes, que en nombre ya científico está como Taxodium mucronatum. Son los árboles más emblemáticos de este río, conocidos por sus enormes y expuestas raíces subacuáticas, que aquí es una de las mejores conservadas a nivel regional. Luego continuamos con los álamos y sauces, que lo que nos dan es la sombra para que esté en un lugar más fresquito, podamos disfrutar bien este hermoso lugar. Y luego ya por último los helechos y las hiedras, que aquí crecen en los suelos húmedos, sombreados junto al agua. Luego ya estamos con la fauna, que los aves es un refugio para, como igual lo volvimos a mencionar, el martín pescador, las garzas, las calandrias, los cardenales, las pirangas y los dominicos. Continuamos con la fauna acuática, que como todos conocemos, las mojarras, los dagres, carpas, además de tortugas de agua dulce. Luego ya continuamos con los mamíferos anfibios, que es muy común que estén en los tlacuaches, los conejos, la verdad no he visto, diversas ranas y sapos, así como avistamientos ocasionales de castores americanos. Ya por último continuamos con los microorganismos, que son las bacterias y hongos que están encargados de descomponer la materia orgánica.
Ahora ya con los componentes no vivos, que aquí son los físicos y químicos que definen el hábitat e influyen de forma directa en la supervivencia de la especie, son el agua, que este río se caracteriza por sus tonalidades muy turquesas y cristalinas. Esto es debido a la baja presencia inicial de contaminantes orgánicas en sus zonas muy altas. El caudal y flujo nace en las filtraciones de la Sierra Madre Oriental y corre unos 800 kilómetros por ahí hasta el río San Juan. Su volumen fluctúa drásticamente entre las sequías extremas. Bueno, luego continuamos con el clima y la temperatura. Es una región subtropical que está templada en la sierra y mantiene una temperatura fresca durante todo el año. De hecho, sí está muy helada el agua. Está súper helada, pero está muy rica. En esas épocas está muy padre. Continuamos con la luz solar, que es a lo largo del sauce, está limitada en las zonas muy bajas por el dosel cerrado de los albinos. Esto regula que la fotosíntesis de las plantas acuáticas y de la temperatura también. Ya para continuar, está el suelo y las rocas. El lecho de este río está compuesto por las rocas calizas sedimentarias, que es la grava y cantos rodados característicos de la Sierra Madre. El suelo ribereño es rico en nutrientes debido a la sedimentación constante. Bueno, ahora con los factores limitantes, que son los factores abióticos, que son los físicos y químicos, que está el estrés hídrico. Aquí son las sequías, que pueden reducir el caudal a niveles muy bajos, afectando a peces y anfibios que dependen del agua para sobrevivir. Además, los albinos pueden verse afectados porque necesitan un flujo constante de agua en sus raíces. Un ejemplo que podría mencionar aquí fue que en 2022 vivimos una de las peores sequías aquí en Nuevo León, que fue tan fuerte que, bueno, no sé si observaron que la presa de la Boca ya no quedaba casi nada. Cada día en las noticias mostraban imágenes de helicópteros de cómo era, y también perjudicó tanto a ese río como a todos los demás ríos. Y estuvo muy grave el asunto, que hasta me acuerdo que cantaron vallenatos ahí en la presa de la Boca para que lloviera. Estuvo súper raro. Pero sí, o sea, no podría en esto porque sí nos vimos muy afectados aquí en esto y que casi nos quedamos sin agua. Luego ya después con la temperatura del agua, que como lo dije están muy frescas, están muy heladas. Sin embargo, el aumento de esa temperatura es causado por la pérdida de la sombra y el cambio climático, que así esto reduce el oxígeno disponible y puede afectar la supervivencia de peces y otros organismos acuáticos. Continuamos con la contaminación química. Aquí nosotros, como regios que somos, no falta una familia que vaya y lleve, no sé, unas bebidas alcohólicas, como pueden ser las latas de aluminio del Tecate o la Corona, que es el de vidrio. Y sí me ha tocado ver que ahí están las latas ahí tiradas de aluminio, y eso nos contamina porque pueden ser tóxicos para microorganismos y nos afectan el desarrollo de huevos de anfibios, modificando el equilibrio del ecosistema. Ahora está la pérdida de reservas forestal, como lo había mencionado, que eso nos permite que la reducción de árboles o como sabinos ya lo hemos eliminado las amenazas a través del río. Esto permite que la luz solar llegue directamente al agua, favoreciendo el crecimiento excesivo de algas. Este proceso se reduce al oxígeno disponible y afecta a otros organismos acuáticos. Las especies invasoras. Este es un pez diablo que de hecho sí estuvo en el río. Sí vi la imagen, es de Facebook, que era uno de los grupos que están ahí del río. Que aquí la introducción, que son las especies, como bien mencioné, no nativas, como algunas carpas o plantas acuáticas exóticas, que aquí reduce los recursos disponibles y el espacio para las especies originales, afectando así el equilibrio del ecosistema. Luego ya están los antrópicos, que es la acción humana directa con nosotros, que es la captación del suelo por vehículos. Hay zonas... Compactación. Hay zonas donde no es recomendable llevar los vehículos. En este caso sería, por ejemplo,
el paso de vehículos de 4x4 y el pisoteo constante lo que hace es compactar al suelo y nos puede dañar las raíces de los, como bien mencioné, los árboles aguafuertes y nos dificulta la germinación de otras nuevas plantas, afectando así la regeneración del ecosistema. Continuamos con la extracción de agua, que es para el consumo urbano en Allende, para el riego agrícola, reduce aquí el caudal, lo que provoca que algunas temperaturas del río lleguen a secarse en la superficie. Luego continuamos con los grupos de energía, que están los productores primarios, esos son los productores primarios, que es la entrada de la energía. Lo que hace es las plantas acuáticas realizan la fotosíntesis para convertir la luz solar en energía química, como bien todos conocemos, sosteniendo hacia allá. Los ejemplos puedo mencionar que son los sabinos, los álamos, los sauces y las microalgas del lecho del río. Luego continuamos con los consumidores primarios, que son aquí los herbívoros que comen las plantas, que todos conocemos, que su energía es alimentándose directamente de los productores, que son las hojas, frutos, la corteza o las aves. En este ejemplo pusimos los insectos acuáticos, los caracoles, las tortugas de agua dulce y las hormigas. Continuamos con los secundarios y los terciarios, que son los carnívoros. Aquí se transfieren los depredadores de la energía. Los secundarios cazan a los herbívoros, mientras que los terciarios están en la cima de la cadena alimenticia del río. El ejemplo de los secundarios son las mojarras, los bagres y las ranas que comen los insectos. Posteriormente están los terciarios, que es, como lo mencionaron, el ave martín pescador, las garzas y también los tlacuaches. Ahora, ya para finalizar, los descomponedores, que es el cierre del flujo. Cuando las hojas de los sabinos caen al agua o los animales mueren, estos organismos lo que hacen es absorber la última energía disponible, transformando la materia orgánica muerta en nutrientes inorgánicos que regresan al suelo y luego al agua. Ejemplos podrían ser los hongos ribereños y las bacterias nitrificantes del suelo. La cadena alimenticia. Muestra que la ruta directa en línea recta de quien se come aquí dentro del río Ramos. La energía pasa desde la hoja del árbol hasta el depredador final de la forma secuencial. Algo que quiero mencionar es que no porque vean la ruta lineal significa que sea así, solamente es para que pudieran visualizarse mejor, pero en sí es como su nombre dice, la cadena alimenticia. Para ser resumidas, primero, como todos, está el sol como la fuente principal de energía. Posteriormente, como el productor, está el sabino. Luego está los consumidores primarios, los secundarios. Bueno, los primarios es la larva de insectos. El secundario, como lo dije en el diapositivo anterior, está la mojarra. Y el terciario, el martín pescador. Luego ya continuamos con los descomponedores, que son los hongos y las bacterias. La trama alimenticia interconectada muestra que en la vida real las cadenas cruzan creando una red. Los animales del río no comen una sola cosa. Por ejemplo, las garzas pueden comer tanto mojarras como ranas, como insectos, que son devorados por múltiples depredadores a la vez. La interconexión es que una red compleja donde se crucen los peces, tortugas y aves y tlacuaches de aquí de allá. Continuamos. Ya para finalizar mi parte, es la pirámide alimenticia de los niveles de esta biomasa. Muestra que la cantidad de energía y organismos en cada nivel es la base de la pirámide, que es esta. Hay millones de plantas y sabinos. Conforme subes hacia las aves cazadoras, la cantidad de animales se reduce drásticamente porque la energía se pierde como calor. Bueno, en la estructura, la base ancha es mucha vegetación, en el centro son los muchos insectos y peces, y ya la cúspide estrella y afecta a otros organismos acuáticos. Las especies invasoras. Este es un pez diablo que de hecho sí estuvo en el río. Sí vi la imagen, es de Facebook, que era uno de los grupos que están ahí del río. Que aquí la introducción
que son las especies, como bien mencioné, no nativas, como algunas carpas o plantas acuáticas exóticas, que aquí reduce los recursos disponibles y el espacio para las especies originales, afectando así el equilibrio del ecosistema. Luego ya está los antrópicos, que es la acción humana directa con nosotros, que es la captación del suelo por vehículos. Hay zonas... Compactación. Hay zonas donde no es recomendable llevar los vehículos. En este caso sería, por ejemplo, el paso de vehículos de 4x4 y el pisoteo constante. Lo que hace es compactar al suelo y nos puede dañar las raíces de los, como bien mencioné, los árboles aguahuetes, y nos dificulta la germinación de otras nuevas plantas, afectando así la regeneración del ecosistema. Continuamos con la extracción de agua, que es para el consumo urbano en Allende, para el riego agrícola, reduce aquí el caudal, lo que provoca que algunas temperaturas del río lleguen a secarse en una superficie. Luego continuamos con los grupos de energía, que están los productores primarios, esos son los productores primarios, que es la entrada de la energía. Lo que hace es... Las plantas acuáticas realizan la fotosíntesis para convertir la luz solar en energía química, como bien todos conocemos, sosteniendo hacia arriba. Los ejemplos puedo mencionar que son los sabinos, los álamos, los sauces y las microalgas del lecho del río. Luego continuamos con los consumidores primarios, que son aquí los herbívoros que comen las plantas, que todos conocemos. Su energía es alimentándose directamente de los productores, que son las hojas, frutos, la corteza o las flores. En este ejemplo pusimos los insectos acuáticos, los caracoles, las tortugas de agua dulces y las hormigas. Continuamos con los secundarios y los terciarios, que son los carnívoros. Aquí se transfiere hacia los depredadores la energía. Los secundarios cazan a los herbívoros, mientras que los terciarios están en la cima de la cadena alimenticia del río. El ejemplo de los secundarios son las mojarras, los bagres y las ranas, que comen los insectos. Posteriormente están los terciarios, que es, como lo mencionaron, el ave martín pescador, las garzas y también los trepochos. Ahora, ya para finalizar, los descomponedores, que es el cierre del flujo. Cuando las hojas de los sabinos caen al agua o los animales mueren, estos organismos lo que hacen es absorber la última energía disponible, transformando la materia orgánica muerta en nutrientes inorgánicos que regresan al suelo y luego al agua. Ejemplos podrían ser los hongos ribereños y las bacterias nitrificantes del suelo. La cadena alimenticia. Muestra que la ruta directa en línea recta de quien se come bien dentro del río Ramos. La energía pasa desde la hoja del árbol hasta el depredador final de la forma secuencial. Algo que quiero mencionar es que no porque vean la ruta lineal significa que sea así, solamente es para que pudieran visualizarse mejor, pero en sí es como su nombre dice, la cadena alimenticia. Para ser resumidas, primero, como todos, está el sol como la fuente principal de energía. Posteriormente, como el productor, está el sabino. Luego está los consumidores primarios, los secundarios. Bueno, los primarios es la larva de insectos. El secundario, como lo dije en la diapositiva anterior, está la mojarra. Y el terciario, el martín pescador. Luego ya continuamos con los descomponedores, que son los hongos y las bacterias. La trama alimenticia interconectada muestra que en la vida real las cadenas cruzan creando una red. Los animales del río no comen una sola cosa. Por ejemplo, las garzas pueden comer tanto mojarras como ranas, como insectos, que son devorados por múltiples depredadores a la vez. La interconexión es que una red compleja donde se cruzan los peces, tortugas y aves, tlacuaches, de aquí de allá. Continuamos. Ya para finalizar mi parte, es la pirámide alimenticia de los niveles de esta biomasa. Muestra que la cantidad de energía y organismos en cada nivel es la base de la pirámide, que es esta. Hay millones de plantas y sabinos. Conforme subes hacia las aves cazadoras,
la cantidad de animales se reduce drásticamente porque la energía se pierde como calor. Bueno, en la estructura, la base ancha es mucha vegetación, en el centro son los muchos insectos y peces, y ya la cúspide estrecha, las pocas aves depredadoras. Esta pirámide nos representa el cómo la energía disminuye conforme va avanzando los niveles tróficos. En la base, como bien lo mencioné, están los productores, y luego están los productores, y luego están los depredadores, mientras que la energía se pierde en forma de calor en cada nivel. Como especies representativas tenemos los sauces, que actúan como guardianes ambientales para prevenir la erosión y estabilizar las orillas. Crean un microclima que refresca el ambiente y ofrecen un hábitat para la fauna local y las aves. Los helechos, que son las plantas clave que retienen la humedad del suelo, previenen la erosión de las riberas, crean microclimas y sirven como refugio para insectos, anfibios y pequeños invertebrados. Y los álamos y sauces, que protegen y estabilizan las riberas mediante sus raíces, mejoran la calidad del agua y proporcionan el hábitat y sombra necesaria para mantener la biodiversidad. De fauna acuática tenemos las mojarras, que son las especies claves para mantener el equilibrio ecológico del afluente. Funcionan como bioindicadores de la calidad del agua, controlan poblaciones de insectos y sirven de alimento a diversas aves de la región. También son muy usadas para cuando quieres ir a pescar. Son las más comunes, al igual que las tilapias. Y las tortugas, que eliminan los peces muertos y la materia en descomposición, evitando bacterias y mejorando la calidad del río también. Mantienen el equilibrio ecológico y regulan los insectos, anfibios y plantas acuáticas, ayudan a regenerar la vegetación de las orillas al dispersar semillas de los sabinos y alas. Y los bagres, que fungen como un filtro biológico vital y un depredador clave para la salud del ecosistema. Habitan en las zonas más profundas y de corriente lenta, controlando la población de peces más pequeños y evitando la propagación de enfermedades al consumir la materia en descomposición. Bueno, tenemos algunas de las aves, no todas, como el martín pescador, que sí, ya lo mencioné, que es el que se encuentra en este río muy a menudo. Este actúa como un bioindicador, que es como que su presencia constante le ayuda a que haya más peces y más abundancia de esta familia de peces, pero también mantiene el equilibrio entre la caza y la supervivencia. Tenemos las garzas, que son las depredadoras que controlan las poblaciones que están controlan las poblaciones de peces y aves que están muy sobrepobladas. También actúan como bioindicadores y funcionan haciendo presencia en el agua, revelan su pose así que ya conocemos todos, ¿verdad? Y mantienen el hábitat en un ambiente estable y como saludable. Tenemos las calandrias, que son polinizadoras, controladoras de plaga y también bioindicadoras. Está el cardenal norteño, que reduce mucho las poblaciones de insectos, favorece la reforestación y su presencia en el río hace que esté en buen estado, ya que quita los insectos del río y ayuda un poco a él. Tenemos los domínicos, que son también fundamentales para la eliminación de los insectos y de la dispersión de semillas, y mantienen el equilibrio o el mantenimiento del bosque de galerías que se encuentra ahí en el río. Bueno, los tipos de interacciones. Entre estas interacciones especies, que como ya lo mencionó mi compañera,
bueno, la depredación pues, consiste en que un organismo mata a otro pues, para su supervivencia. Como aquí se puede ver que este multiplicador pues, está cazando este ejército, pero también existe la competencia, pues que es que los organismos pues compiten, ya sea pues, por recursos, puede ser por espacio, etc. Entre estas pues existe la interacción interespecífica, que son entre muchas especies, diferentes. Y como aquí se puede ver, pues, estos pajaritos pues, están compitiendo pues, para tener lugar en esta mitad. Y también existe la interacción interespecífica, que son de la misma especie, entre los organismos también de la misma especie. También otra interacción especie-especie es la simbiosis, que es pues, cuando es una interacción entre dos organismos. Y entre estas está el mutualismo, pues, que no se beneficia, el parasitismo, que uno daña a otro sin matarlo, y el comensalismo, que pues uno se beneficia pero no daña a otro, como en el parasitismo. También están las interacciones especie-hábitat, como por ejemplo, pues las aves, o los martillos pescadores, pueden vivir pues, en árboles o que quedan cerca del río, porque les conviene para tener cerca del río para pues, comer los peces, también las gatas, como por ejemplo las tortugas, pues pueden vivir por el río, o los anfibios que pues ahí ven pues, en las miras, porque pues como ya lo dije, necesitan estar pues, en las miras. O como las plantas, que los sauces o que van las plantas que ayudan a evitar la erosión pues, de las orillas, como los sauces o los helechos, que también pues, están en las humedades, y pues también serían los hongos, que estos pues ayudan a llegar a dar más pues, material para pues, las nutrientes. Por último, pero no menos importante, tenemos lo que son los factores que alteran la diversidad, que es todo aquello o todas acciones que repercuten en la calidad y la cantidad de lo que es la diversidad de especies en este río. Como actividad humana, pues más afecta el principal factor que altera esto es la contaminación, ya que como muchas personas van al río, sobre todo en vacaciones o cuando hay estas personas comúnmente dejan basura, plástico, latas, y esto hace, o también si no derraman químicos, que esto afecta en el oxígeno del agua, y entonces esto hace que los peces se les reduzca este oxígeno y mueran fácilmente, o si no desarrollen enfermedades. Además de que los peces que llegan a sobrevivir, pues muchos se quedan atorados en estas latas o en estas bolsas que dejamos. También tenemos lo que es la sobreexplotación de agua, que es cuando se extrae demasiada agua de este río, más de la que está crea, y esto es para consumo humano como agricultura o algunos negocios. Esto hace que el nivel del agua disminuya, y al disminuir pues afecta la temperatura, y como afecta la temperatura muchos peces son muy sensibles a ello y hace que este factor, esta diversidad disminuya. También tenemos lo que es el incendio y la quema forestal. Como digo, a veces muchas personas van y queman y dejan las colillas, no las apagan o creen no haberlas apagado y en realidad no. Y esto hace que se provoquen incendios y el suelo se quede sin protección y genere erosión. Y también tenemos lo que es la urbanización, que es la construcción de casas, carreteras o comercios cerca de esta zona, que hace que se disminuya el hábitat de estas especies. Como segundo factor tenemos lo que es la transformación del paisaje,
Entre ellos afecta lo que es la deforestación, que es la tala excesiva de estos árboles, y estos árboles pues son el hogar de muchas especies, y al momento de que estos árboles desaparezcan, pues el suelo queda más expuesto al sol y a la lluvia porque ya no tiene esta sombra natural de los árboles. También esto hace que la erosión aumente y el agua se quede en tierra, además de que estos animales que vivían en ese árbol que se ha talado pues sean obligados a migrar. También tenemos lo que es la extracción de piedras y arenas, que es retirar las piedras de este río para usarlas, por ejemplo, en construcción, en cemento, y esto hace que el río deje de tener esa forma natural que tiene, y esto reduce lo que es la diversidad de especies y en sí debilita el ecosistema. Además, más también es el turismo excesivo, que el turismo pues en sí es bueno ya que representa en lo que es la economía del país, pero al momento de ser excesivo a veces genera, o a la mayoría de las veces genera lo que es la destrucción de la vegetación, ya que como son tantas personas, estas personas pues pisan y pisan este piso, además rompe las plantas, altera lo que es el comportamiento de los animales, ya que al haber tantas personas pues genera ruido y la presencia de esto hace que se alejen o que cambien sus hábitos, además de que el agua pues la calidad de los hábitos se ensucia y esto afecta a los animales y es un signo de deterioro de ellos. Y estas acciones hacen que se fragmente el hábitat, que es de que tenemos este hábitat pero se distorsiona en varias partes, y esto hace o esto afecta en lo que es la menor filtración de agua, ya que las habitaciones y el suelo ayudan a limpiar esta agua, pero al ser reemplazada por concreto o por construcciones pues se pierde esa capacidad. También tenemos lo que es la desaparición de zonas de reproducción, ya que estos peces e insectos pues necesitan áreas tranquilas y naturales para poder reproducirse o dejar sus huevecillos, y al momento de que ya no están estas áreas pues ya se reduce considerablemente la cantidad de especies. Y por último tenemos la alteración de cadenas alimenticias, ya que como dije esto hace que se afecte y desaparezcan especies, entonces las especies que se benefician de otras para su alimento pues ya no existen y se quedan sin alimento. Bueno, como conclusión, pues digamos que todas las especies pues tienen pues un uso importante pues en el río para ello, como por ejemplo que los productores pues que estos pues pidan comida para que otros organismos las puedan consumir, o como por ejemplo los consumidores, que estos construyen poblaciones de especies para que estas no sé, pero no crezca tanto, que no sean plagas, para así decirlo, o los descomponedores, que estos pues agregan materiales pues transmiten nutrientes para que puedan ser consumidas por otros organismos. Pues, pues tema pues es pues importante, porque pues, si tiene pues biodiversidad, pero pues lamentablemente pues, ha sido pues afectado pues por varios factores que ya se mencionaron, y pues sobre todo por actividades humanas, como sería pues la contaminación y pues todo eso que ya se mencionó. Y pues todo esto altera pues el equilibrio de este río, de los ríos y pues de los ecosistemas. Pues así es, agradecemos por... Preguntas.